Mira, voy a presentarte. eh, Les presento a Francis Salé, botánico francés, que para ustedes creo que ya ni necesita presentación porque tienen ustedes su biografía y no nos vamos a entretener en, en estos menesteres. Pero sí va a dar la conferencia para el Congreso Argentino de Arboricultura. Sin más, Francis, cuando tú quieras empezar, Soy eh, listo. pues cuando quieras. El título es ¿Podemos hablar de inteligencia en las plantas? Las investigaciones que aquí se presentan son muy recientes. Antes de 1980, hablar de la inteligencia de las plantas habría hecho reír al público. Hoy, 40 años después, laboratorios de todo el mundo están trabajando en este tema. Esto significa que nuestro conocimiento está mejorándose, lo que es una verdadera satisfacción para todos aquellos que están interesados en las plantas. Inteligencia o no, depende de ustedes juzgarlo. Presentaré aquí los hechos en orden cronológico y espero que me den su opinión. Eso empieza en 1980 en Australia. En los grandes eucaliptos, familia Myrtaceas, los forestales de Australia describen lo que llaman crown shyness o timidez de las coronas. Pocas especies de árboles son tímidos, algo como 50, no más. Y la timidez se ve solo entre árboles de la misma especie. El árbol tímido sabe si tiene un vecino o no. Y sabe si este vecino pertenece o no a la misma especie que él. Se requieren comillas en el término saben, ya que no puede tener el mismo significado en un hombre y en un árbol. 1986 en Guyana, durante la exploración biológica de la canopea o cima, el equipo de la balsa de las cimas encontró un árbol que se llama Parasolie americano, Cecropia peltata en la familia Urticaceas. Las plantas de la familia Urticaceas aseguran su defensa, como las ortigas europeas, con pelos punzantes cuyo pinchazo es doloroso. Las plantas del género Cecropia no tienen pelos urticantes y aseguran su defensa al nutrir y retener a las hormigas azteca que se instalan en los troncos huecos de estos árboles. Las hormigas liberan Cecropia a los depredadores herbívoros y sus picaduras son mucho más dolorosas que las de nuestras ortigas. 1991 en Sudáfrica. En una conferencia en Francia, Wouter van Hoven de la Universidad de Pretoria reveló el primer ejemplo de comunicación entre árboles. Estudió cómo se alimentan los antílopes kudu a expensa de la acacia en la familia Mimosaceae. Kudu Stragelaphus strepsiceros. Y la acacia es su alimento exclusivo. Los antílopes llegan a una acacia de la que come algunas hojas y después de 20 segundos el animal abandona el árbol como si esta dieta ya no fuera adecuada para él. Van Hoven compara la bioquímica de las hojas antes y después del ataque de la gacela y revela un cambio bioquímico dramático. En 20 segundos la acacia se vuelve tóxica por la síntesis de taninos condensados. La gacela, que todavía tiene hambre, avanza hacia una acacia B y para ir de A a B va en contra del viento. Van Hoven compara la bioquímica de las hojas entre árboles a favor del viento y árboles en contra del viento
y a favor del viento, todas las acacias se han vuelto venenosas. Esto prueba que el árbol A ha enviado a los demás un mensaje que es necesariamente gaseoso, ya que se transmite con el viento. El gas es simplemente etileno. Las acacias permanecen venenosas durante 24 horas, lo que da tiempo a la gacela para alejarse. Conclusión, un árbol ha perdido algunas hojas y gracias a la comunicación aérea, todos los árboles están a salvo de la depredación. Los 1988, mi amigo Ernst Zürcher, profesor de ciencias forestales en el Politécnico de Zúrich, mostró que la influencia de la luna en los árboles, conocida empíricamente, también se puede medir e incluso predecir. En abetos, es decir, Picea abies en la familia Pinaceas, midió el diámetro de los troncos con sensores precisos, muy precisos, del orden de una micra, y constató que 2 veces al día el diámetro aumenta y luego disminuye. La curva de estas fluctuaciones es completamente paralela a la de las mareas en el mismo punto. Además, las dos curvas se superponen correctamente e incluso se registran mareas grandes y mareas pequeñas. La marea en los árboles, como se llama actualmente, afecta a la dureza de la madera, a su hidratación, a sus cualidades acústicas, su resistencia a las terminas e incluso a su resistencia al fuego. De aquí la importancia de tener en cuenta las fases de la luna a la hora de elegir las fechas del abatimiento del ejemplar de árbol. 2004 en Francia. 2 arbolistas trepadores, Louis Vaillant y Rachel Bunzel, me señalaron Picea abies en la familia Pinaceas, que fueron cortadas al nivel del suelo, pero cuyos tocones no murieron. Por el contrario, se recubrieron de tejido vivo y de una corteza protectora. La investigación reveló que este fenómeno ya se había observado en el abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, en la misma familia de las pináceas, y también en un árbol de Gabón, Ocumea kleineana, en la familia Burseraceas. En Pinus pinea, en España, el árbol talado fusionó sus raíces horizontales con las de los árboles vecinos de la misma especie, manteniendo vivos y proporcionándole la dulce savia que lo mantiene vivo a cambio. La cepa viva continúa absorbiendo agua y alimentando a sus vecinos. Más allá de una comunicación unidireccional, vemos el surgimiento aquí de un esquema de diálogo y solidaridad reforzada. 2010 en España. Bernabé Moya, dendrólogo en Valencia, señaló que cuando arde un bosque mediterráneo, los cipreses, Cupressus sempervirens, en la familia Cupresaceas, se salvan del fuego. Estudió esta cuestión mostrando que cuando se acerca el fuego, la temperatura del ciprés aumenta y a 60 grados el árbol se descasifica, enviando al aire en forma de moléculas volátiles todas las sustancias inflamables que contiene, aceites esenciales, alcoholes, hidrocarburos, tolueno, terpenos, etc. Cuando el fuego lo golpea, este árbol no se quema. Las moléculas volátiles descienden por el viento y llegan a los cipreses que están a favor del viento muy lejos del fuego. Es un mensaje gaseoso al que estos árboles reaccionan desgasificándose a su vez y cuando el fuego los golpee no arderán. Estos resultados han provocado controversias en España porque es contradictorio que una madera blanda pueda resistir al fuego.
Los oponentes han demostrado que al encender un mechero entre las hojas de un ciprés, se enciende muy fácilmente. Pero, por supuesto, estas no son las condiciones reales de un incendio forestal impulsado por el viento. 2014, en Chile. Ernesto Gianoli y sus colaboradores estudian el admirable comportamiento de una liana forestal, la Bocchilla trifoliolata, en la pequeña familia Lardizabaláceas. Esta liana modifica la forma de sus hojas para que imiten las hojas del árbol al que trepa. Forma, dimensiones, color, velocidad, ángulo de las venas, orientación, etc. Este mimetismo beneficia a la liana al reducir la presión herbívora sobre sus hojas, ya que se pierden en la masa de las hojas del árbol portador. Ernesto Gianoli realiza un sencillo experimento con asombrosos resultados. Orienta la liana de un árbol a otro y así la hace pasar por las copas de 5 árboles de diferentes especies. Cada vez que Bocchilla cambia sus hojas, en pocas semanas, imitando las hojas de las 5 especies. El autor ofrece hipótesis para explicar este comportamiento inusual, pero hasta el momento ninguna prueba ha sido positiva. Bocchilla guarda su secreto. 2015 en Alemania. El forestal bien conocido Peter Wohlleben, en su libro La vida secreta de los árboles, un famoso libro traducido en 32 idiomas, describe las relaciones entre el haya adulta, Fagus sylvatica en las fagáceas, y las plántulas de haya que encuentran sus raíces durante su crecimiento en el suelo de un bosque de hayas. Si se trata de una plántula que no es propia y que proviene de un haya vecino, las raíces de las dos plantas entran en competencia. Pero si se trata de una plántula que ha caído de su propia copa y que por tanto es uno de sus hijos, el haya adulta la respeta, la protege y posiblemente la ayuda a crecer, proporcionándole dulce savia. Que un árbol pudiera reconocer a sus propios hijos fue una enorme sorpresa para los biólogos. 2016, en Italia, Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, demuestra que la pasiflora, la familia Passifloraceae, es capaz de anticiparse. La pasiflora trepa con la ayuda de zarcillos, como la vid. Un tutor se coloca cerca de una pasiflora joven. Consciente de la presencia de este tutor, la planta lo apunta con un primer acercamiento. Justo antes del contacto con el tutor, ese último se desplaza 5 centímetros hacia la derecha. Después de enviar el primer intento, la planta envía un segundo intento y justo antes de hacer contacto con el tutor, otra vez el tutor se mueve 5 centímetros más hacia la derecha. La pasiflora envía un tercer giro, etcétera, etcétera. Después de repetir esta manipulación 5 veces, el experimentador se sorprende al encontrar que la pasiflora envía su zarcillo 5 centímetros a la derecha del tutor, lo que demuestra que ha entendido la maniobra y que es capaz de predecirla y se anticipa. 2016, en Japón. Yoshiharu Saito es un sismólogo en Kioto. Yoshiharu demuestra que los árboles son sensibles al inicio de un terremoto. Frente a su laboratorio, un árbol de seda, Albizia julibrissin, mimosaceas, se equipó con 2 electrodos, uno debajo de la corteza del tronco y el otro entre las raíces.
los sensores fueron conectados a un ordenador en la que apareció una curva. Si la curva ondula regularmente alrededor de la horizontal, no se debe temer ningún terremoto, pero si se vuelve irregular hacia arriba o hacia abajo, un terremoto está caminando hacia el lugar del observador. No se sabe la distancia al epicentro, por lo que no sabemos cuándo va a ocurrir el terremoto, pero, señala Yoshiharu Saito, al menos tenemos tiempo para salir de nuestra casa y esperar afuera a que las cosas se calmen. Esto es lo que podríamos necesitar en un archipiélago volcánico donde la tierra tiembla a menudo. Para Saito, el sistema de raíces de un árbol es como una enorme antena subterránea que sabe todo lo que sucede en el suelo en kilómetros a la redonda. Eso es una nueva imagen de las raíces. 2018, en Israel, Ariel Novoplansky de la Universidad del Negev muestra que si en una planta se impone un factor de estrés, se pone en marcha un mecanismo de defensa, no solo en la planta atacada, sino en todas las de la siembra. Es, por tanto, una comunicación entre plantas, pero no es aérea como en los ejemplos anteriores, puesto que la información que pasa por el suelo es una comunicación subterránea. El mismo año se desarrolló significativamente el concepto de comunicación subterránea entre plantas. 2018 en Francia, Marc-André Selos, profesor del Museo de Ciencias Naturales de París, muestra que las comunicaciones subterráneas entre plantas no pasan necesariamente por anastomosis, es decir, por soldaduras de raíces. A menudo suceden a través de hongos llamados micorrizas del suelo, con los que los árboles han establecido simbiosis. Es la simbiosis que se llama micorriza. El mismo micelio del hongo puede asociarse con muchos árboles de la misma especie, entre los cuales las comunicaciones son frecuentes. Si uno de ellos necesita agua o algún mineral, esta información viaja a través de los filamentos del hongo bajo tierra y los otros árboles le envían el recurso necesario que también viaja a través del hongo. Marc-André Selos aporta una otra información original y muy importante. El mismo micelio de un hongo puede establecer micorrizas con árboles pertenecientes a diferentes especies y esto no impide la comunicación. La comunicación entre especies puede ser siguiente el paso en esta investigación que comenzó hace menos de 40 años. La búsqueda de posibles inteligencias no debe limitarse a estudiar el comportamiento de las plantas. El estudio de su estructura revela otros elementos importantes. Comencemos por evaluar qué tanto difícil es la vida diaria de una planta. Sobre la dificultad de ser de una planta, eso me parece muy importante. Desde el punto de vista humano, una planta acumula dificultades. Es fija, completamente comestible y está rodeada de animales depredadores hambrientos y para protegerse no puede contraatacar, no puede huir y no puede esconderse. Para sobrevivir necesita una solución eficaz y potente. Adopta una estructura totalmente descentralizada, completamente diferente a la estructura animal o humana. Un animal o un ser humano tiene alrededor de 100 órganos: tubos digestivos, hígado, páncreas, cerebro, sistema nervioso, corazón, sistema circulatorio, órgano sexual, órganos de los sentidos, vejiga, pulmones, etcétera, etcétera.
Cada uno de estos órganos está bien individualizado y cumple una función precisa en el animal o el ser humano. Realiza, por tanto, unas 100 funciones. El punto débil de la estructura animal es que entre sus órganos se encuentran órganos vitales y la destrucción de uno de ellos resulta en la muerte. Por tanto, la resiliencia se reduce, lo que se compensa en parte con la posibilidad de huir, a la que volveré más adelante. Las plantas tienen solo 3 tipos de órganos: tallos, raíces y hojas. Cada uno de ellos es muy numeroso, pero ninguno es vital. Por eso las plantas son mucho más resistentes que los animales. Esta diferencia de resiliencia aparece en nuestra dieta, como lo demuestran estas 2 comidas. Primera comida, es a base de hierbas: espárragos en aceite de oliva, una copa de vino, tarta de manzana y un café. Las plantas utilizadas todavía están vivas y pueden seguir nutriéndonos durante muchos años. La segunda comida se basa en animales, ya sea que coma entrecot, hígado de ternera, muslo de pollo o filetes de arenque. Todos los animales afectados están muertos. Debido a que solo tienen 3 órganos, no se debe asumir que las plantas tienen solo 3 funciones, porque en realidad tienen tantas funciones como los animales o los humanos, e incluso más. Estas funciones no son realizadas por órganos, sino por mecanismos bioquímicos a nivel celular. Aquí hay algunos ejemplos. La planta no tiene pulmones, pero respira, y la mayor parte de la respiración se lleva a cabo en las células por medio de las mitocondrias, que ahora se sabe que son bacterias simbióticas incluidas en la planta hace mucho tiempo. Las plantas no tienen cuerdas vocales, no hay plantas hablando, pero se comunican entre sí, como lo hemos visto, mediante moléculas móviles producidas por las propias células vegetales y por encima o por debajo del suelo. Las plantas no tienen ojos, pero ven la luz porque sus células contienen fitocromo, cuyas moléculas son fotosensibles. En China, en la parte tropical de China, Codariucalis gigans, en la familia Fabaceas, no tiene orejas, pero oye. El movimiento de sus hojas, que se hace ruido cerca de ella, de ahí su nombre local de planta danzante. Se desconoce el mecanismo de esta audición, pero las células de esta planta contienen necesariamente receptores de ondas sonoras, ya que responde al sonido. Claro que las plantas no tienen cerebro, pero como nos ha demostrado la pasiflora, son capaces de anticiparse. Agreguemos que tienen recuerdos. Una sensible, el nombre científico es Mimosa pudica en las mimosáceas, se cría en un lugar donde, por supuesto, está resguardada de la lluvia. Si la sacamos, no tarda en recibir su primera lluvia y el golpe de las gotas nuevas para ella. Esto hace que pliegue sus hojas. Sin embargo, poco después se da cuenta de que el agua es segura y mantiene sus hojas abiertas bajo la lluvia. Luego la retornan al luego donde la crían sin lluvia durante mucho tiempo, muchos años. Y si se saca al exterior, varios años después, sus hojas ya no se cierran con la lluvia. Aunque las hojas no son las mismas, la planta ha memorizado el hecho de que la lluvia no es peligrosa. Una planta con flores no tiene cerebro.
claro que no tiene cerebro, pero es capaz de manejar los insectos que beben el néctar de sus flores y los pájaros que comen su fruto. Los insectos y los pájaros han venido a alimentarse y no saben que la planta les obliga a realizar dos tareas que son fundamentales para ella: la fertilización de sus flores y la diseminación de sus semillas. Es la definición misma del manipulador, obliga a otros a realizar sin su conocimiento tareas que son para él de vital importancia. No es sorprendente que un ser vivo sin cerebro sea capaz de manipular otros seres vivos que tienen cerebro. Para mí es sorprendente. ¿Cómo realizan las plantas con 3 órganos tantas funciones como un animal con 100 órganos? La respuesta tiene en una palabra: descentralización. Esta descentralización se lleva a cabo a nivel celular, lo que significa que cada una de las células de una planta está equipada para realizar todas las funciones de esta planta. Eso se llama totipotencia celular. Algunas palabras sobre la totipotencia celular de las plantas. Tomada una célula embrionaria de un meristemo de una planta, se cultiva en un medio nutritivo adecuado, no hay problema. Se obtiene un cultivo celular, pero después de un cierto periodo de crecimiento, este cultivo produce una planta completa con sus 3 órganos. Esto muestra que la célula inicial contenía toda la información necesaria para hacer una planta completa. El mismo experimento realizado con una célula embrionaria de un animal da un cultivo de células, no hay problema, pero estas últimas son estables y nunca dan el animal completo. Las esquejes provienen de esta totipotencia, pero es mucho más familiar y se puede utilizar industrialmente. El esqueje generalmente se toma de un tallo. En ocasiones también se pueden extraer de una raíz e incluso en casos más raros de hojas de begonia, de Hoya o de Samioculcas, por ejemplo. Esta multiplicación vegetativa se relaciona con la totipotencia celular y confiere inmortalidad potencial a las pocas plantas que pueden producir clones. En Tasmania se dice que un clon de Royal Holly, Lomacia tasmanica en la familia Proteaceae, tiene 43.000 años. Pero en los Estados Unidos se dice que un clon de Populus tremuloides, Salicaceae, el clon llamado Pando, tiene 80.000 años. En ambos casos, el clon se estableció a través de la propagación vegetativa, esquejes de tallos y aparición de brotes o suplentes en las raíces. Esta es la inmortalidad potencial, ya que el clon puede morir bajo la acción de factores externos como fuego, ataques de parásitos, etc. Ahora, algunas palabras sobre una de las principales diferencias de comportamiento entre animales y plantas. Antes, un problema grave: depredador, fuego, patógeno, cambio climático, el animal huye y salva su vida. Pero esta fuga parece cobardía y además no resuelve el problema. Ante estos mismos peligros, la planta, al no tener la solución de escape, debe resolver el problema adaptándose o morir. Cuando observamos una planta viva, es porque ha resuelto todos los problemas que ha encontrado en su vida. Ahora es el momento de recapitular estos resultados en un intento de responder a la pregunta original: ¿podemos hablar de inteligencia en las plantas? Aquí una lista
aún incompleta de lo que pueden hacer las plantas. Detectar la presencia de una planta vecina y averiguar si pertenece o no a su misma especie. Cambiar su bioquímica y cambiar incluso su forma, lo que les permite escapar de los depredadores e incluso de los incendios forestales. Asegurar su propia defensa estableciendo una simbiosis con hormigas agresivas. Desarrollar una resiliencia mucho mayor de la de los animales, adoptando la descentralización hasta niveles celulares. Demostrar memoria, demostrar capacidad de anticipación, comunicarse entre sí por aire o por bajo tierra para advertir de peligros inminentes e incluso ayudar a una planta vecina en dificultad. Estas comunicaciones pueden funcionar entre plantas de diferentes especies. Utilizar la presencia de hongos simbióticos para mejorar tanto su alimentación como las comunicaciones subterráneas. Reconocen entre las plantas jóvenes que las rodean las que son sus propios hijos y las tratan con mimo. Analizar su entorno con la misma sensibilidad que los seres humanos, visión, oído, olfato, gusto, sentido del tacto, etc. Además, implementar sensibilidades que no tenemos, usar las fases de la luna y predecir la llegada de un terremoto. Adquirir la inmortalidad potencial haciendo uso de un comportamiento propio que se llama propagación vegetativa. Estoy interesado en saber si, según esta lista, usted cree que las plantas se pueden llamar inteligentes. Por mi parte, me negué a aplicarles este término durante muchos años. ¿Por qué? Porque según el diccionario, solo los seres humanos pueden ser inteligentes. La situación fue desbloqueada por mi colega Jeremy Narby, quien me señaló que la definición de inteligencia en el diccionario fue escrita por un ser humano. Y este último era, por tanto, juez y parte, apareciendo una situación de sospecha jurídica. En 2017, Jeremy Narby y yo redactamos una nueva definición de la inteligencia. Cualquier ser vivo inteligente capaz de resolver cualquier problema que encuentre relacionado con su supervivencia o su bienestar. Eso se basa en dos fundamentos: saber aprender y saber guardar en la memoria lo aprendido para poder utilizarlo posteriormente. Finalmente, la inteligencia se expresa mal en condiciones demasiado fáciles de la domesticación, se expresa mucho mejor en las condiciones duras del entorno natural. Por último, una idea un tanto subversiva. No son las plantas más inteligentes que los humanos. A diferencia de las plantas, los humanos parecen incapaces de regular su demografía, por lo que nuestra población mundial sigue creciendo. Las plantas mejoran constantemente su medio ambiente, limpian los suelos y los fertilizan, limpian la atmósfera capturando dióxido de carbono y liberando oxígeno que permite la vida animal y humana. ¿Y qué está haciendo el hombre durante este tiempo? Degrada su medio ambiente, desforestando los continentes, sacrificando la biodiversidad, esterilizando suelos mediante prácticas agrícolas inadecuadas, contaminando los océanos con cantidades gigantescas de residuos tóxicos y de plástico. De aquí mi pregunta: ¿quién es más inteligente, las plantas o el ser humano?
Muchas gracias.